Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy lunes 15 de septiembre del 2025 con 28 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Calor, ¿eh? Caluroso el clima. Bien, bueno, las actividades bastante activo el país en cuanto a sus asuntos políticos. Ayer celebraba la Fuerza del Pueblo la selección y la finalización de su congreso, digamos, hizo el congreso extraordinario y luego el elector, y seleccionaba 10 nuevos miembros a la dirección política. Lo seleccionaban los miembros de la dirección central, eran como 2.000 personas. Con calidad para ejercer el voto. Ahí están, felicidades a los agraciados. Ahí está el ingeniero Juan Gómez de la Secretaría de Energía, fue el más votado. Ahí de Santiago Raúl Martínez, del área jurídica, Hanle Otañe, el Jay, Víctor Díaz, ¿quién más recuerdo? Bueno, entre otros. Bueno, nada, felicitaciones al partido Fuerza del Pueblo, haber culminado exitosamente todo ese proceso electivo. Primero se seleccionaron como 600 miembros a la dirección central y ya con todos los miembros se eligieron estos 10 porque la decisión fue ratificar las posiciones de los que habían sido fundadores desde el origen. Ustedes saben que ese partido se creó cuando la escisión del PLD, cuando el presidente Fernández se va en el 19 a raíz de aquellas primarias que les robaron las elecciones, que votaron hasta las 3 de la mañana, estuvieron votando. Y el sinvergüenza de la Junta Central Electoral, cuando le presentaron los alegatos, dijo que qué algoritmo ni qué logaritmo, ¿se acuerdan? Mofándose. Ahora todo el mundo ya habla de algoritmo. El algoritmo, cuando tú abres una cosa en internet, tú ves que te sale, tú pones a buscar silla y después tú abres los periódicos y te salen silla por un tubo. Tú abres Facebook y te salen silla por aquí. Tú entras a Instagram, te sale silla por allí. Porque eso es lo que hace el algoritmo. Bueno, pero nada, ese no es el tema, sino que felicitar a ese partido. El PRD hizo sus elecciones, tendrá su selección, igual el PLD y la misma Fuerza del Pueblo ya de sus candidatos presidenciales, congresionales, cuando corresponda. La Junta en estos días amonestó tanto al PRM como al partido, uno ahí de un aprovechado que andaba poniendo vallas en la ciudad, en las carreteras del país, y lo puso en su puesto. Bueno, bien, esa es la democracia, que bueno, los partidos políticos son la representación más fluida y más, digamos, hasta la redundancia, más representativa de la sociedad en su conjunto. La sociedad es una amalgama de intereses, de personas, de pareceres, de opiniones, de grupos, de clanes, etc. Eso es la sociedad en su conjunto, más o menos. Entonces, a través de los partidos, a usted le gusta igual que como a usted le gusta el Licey, a mí me gusta el Escogido, a usted le gustan las Águilas, a mí me gustan las Estrellas. Y todos vamos al play y se comparte civilizadamente y se goza y se da cuerda, y se pasa bien. Y esa es la democracia. Y usted elige el partido que le gusta, el que se afina a sus pretensiones ideológicas, si parecen mucho, bueno, donde haya más seriedad o donde se hagan las cosas con más pulcritud, bueno, lo que fuere, usted se inclina por el que le guste. Los partidos entonces son el mecanismo apropiado y lo establece la Constitución y las leyes, y por ahí, en una sociedad democrática como la nuestra, y el trato civilizado que se dispensan los líderes políticos en las altas instancias, ustedes ven el trato del presidente Fernández, el presidente Abinader, el presidente Medina, el propio presidente Hipólito, que con todo y las cosas que le jondea Hipólito a Leonel la deja pasar y las coge como
como son, como debe ser. Entonces, nada, felicidades a la Fuerza del Pueblo. Vamos a esperar, ya sería, ahora empieza el debate político que está duro, duro y crudo. Con estos problemas que está teniendo el país, la oposición tiene que ejercer su papel. Y también eso es importantísimo. En Estados Unidos se conoce el check and balance. Eso es lo que hace el equilibrio, el tener balance en el Congreso, que te puedan hacer un impeachment, un juicio, solicitar a los funcionarios y sentarlo ahí y rellenarlo a preguntas y ponerlo a sudar la gota gorda. Explique esto, por qué tal cosa, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Eso es importante. Y digo que cuando usted es inteligente, en judo nosotros aprendíamos que se usaba la fuerza del contrario. Cuando un gobierno, la oposición le hace críticas, sean de mala leche, constructivas o cualquiera, o desaforadas, vitriólicas o lo que usted quiera, si el gobierno es inteligente, eso lo toma como un insumo. Usted se dasea, ¿no? Y saca la paja, separa la paja del trigo. Deja que la paja se vaya, no le da, pero si hay algo de importancia en esas críticas, usted lo asume. Y ya eso de por sí es una asesoría gratuita que le está haciendo a usted la oposición. Si usted es inteligente, triangula y la usa en su beneficio. Esas críticas de las que hace la oposición y los señalamientos que se hacen en los medios y los comentarios y eso, usted le puede extraer la sustancia positiva, lo positivo. Lo otro, si no, la basura, el bagazo, lo negativo, déjelo pasar. Pero asimile eso. Y digo eso porque, por ejemplo, mire el debate que tenemos. El tema SENASA. SENASA, con este desastre y esta crisis y el desbarajuste que ha habido y que acaba el gobierno de someter, mandó el expediente con la investigación. No expediente, el expediente lo debe hacer ahora la Procuraduría, la PEPCA. Creo que es así la cosa. Una investigación que ellos habían ordenado, que el propio presidente en estos días dijo, no, pero no es por los programas que han hecho Nuria y Yulisa, no las mencionó, no creo que, no recuerdo que se las haya mencionado, pero se refirió a los programas y esos fueron los 2 programas que hubo en la semana pasada. Llama la atención que en esta semana hubo mucho alboroto el sábado porque el programa de Nuria esperado, que era la segunda parte de SENASA, no salió a la hora que está acostumbrado, prime time, 9 de la noche. Y la gente empezó a elucubrar que si del gobierno lo habían bloqueado, si censura, si la habían, y ella lo publicaron, creo que en YouTube, los que la querían ver lo veían, después lo pasaron como a las 10 de la noche, pero era extraño, ella misma hacía unas declaraciones que la vi en los periódicos diciendo que nunca le había pasado eso. Y en un tema tan álgido, tan picante, tan caliente, que suceda eso, óyeme, es como ponerle la cereza al bizcocho. Bueno, eso es parte de las mismas cosas que van en ebullición. Porque como también dicen, si el gobierno no tuvo nada que ver con eso y fueron por aspectos técnicos, es como dice un refrán, al dedo malo todo se le pega. Si no hubiera tenido que ver nada, porque además era una estupidez, porque ella lo puede poner, si ella no era parte del conciliábulo, del complot, ¿verdad? Por ejemplo, lo iba a poner por YouTube, como se ponen. O sea, si en décadas su programa ha salido a esa hora y pasa eso, entonces si el gobierno no tiene nada que ver, entonces fue por realmente asuntos técnicos, es como quien dice que al dedo malo todo se le pega. Pero bien, todo eso, entonces la gente que está viendo el desastre que hay, que es la segunda parte de todas esas denuncias escandalosas, dice, no, pero aquí hay algo, aunque no haya. Aunque no haya, pero es lo que más se ve. Qué raro, ahora, a esta hora de la noche, y en tanto tiempo nunca haber pasado, y que venga y pase, y con este tema, complicado. Entonces, bueno, miren ustedes, para que ustedes vean por qué es lo importante
Yo le decía que hay veces que a ti te luce todo y te lo aplauden todo y te lo justifican todo y te le buscan hasta la manera de ponerlo bien para que quedes bien. No sé por qué, es como de la naturaleza humana, pero llega un momento donde las esponjas, cuando le echas agua, se saturan de agua y ya tú le echas agua y lo que hace el reguero. No cogen más agua, ya no no aguantan. No te sirve para secar una esponja, ya se saturó. O sea, así sucede en los aspectos sociopolíticos. Llega un momento donde tú puedes hacer la cosa hasta bien y es tanto el resquemor que hay, la perspicacia, desde el otro lado ya, el hartazgo, que le van a buscar siempre la quinta pata al gato. Y la sexta si la tuviese. Ya no te dejan pasar nada. Hasta lo bueno empiezan a buscarle periquitos. Periquitos que antes, no, eso no era. No, ahora todos te lo buscan. Todos te los buscan. Y eso pasa con este caso Senasa. Dice el presidente, bueno, se sometió, llevaron la investigación. El presidente había dicho en una semanal de los otros días, su rueda de prensa, que no fue por las investigaciones, que eso se había investigado, ordenado por él en noviembre. O sea, y él sabía que ahí había cosas, vamos a decir, raras. Para usar un término más o menos, ¿verdad? Ustedes saben de lo que me refiero. Que ahí había cosas raras. La investigación, no sé si él mandó a alguien, si ordenó al anterior administrador de Senasa, al señor Jacín, el doctor Jacín, Santiago Jacín, o a quién mandaron a hacer la investigación. ¿Quién fue? Fue Contraloría, fue la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas es nueva, no puedo ser, fue la otra no servía para nada. ¿Quién hizo la investigación? Hay esos detallitos, pero ok. El hecho es que hay una investigación, salen las denuncias, aparentemente el desastre es catastrófico, para decir, porque quiebra Senasa en términos relativos, no tiene recursos para pagarle a nadie, tiene el presidente mismo que referirse después de la denuncia que hace la Fuerza del Pueblo y la ratifica el PLD también y los ex incumbentes, Chanel Rosa, etcétera, Camaño, Fernando Camaño, y el presidente sale y dice, no, es que la oposición que lo está politizando, que quieren que quitemos los 2 millones que incluimos, que les recortemos. No, resulta que no era eso. Pero uno cuando tocaba el tema decía, yo lo atribuía a eso porque uno no tenía razones para para pensar que pasaban esas cosas ahí. No. Porque solamente el ladrón juzga por su condición. Porque uno va a pensar que ahí se están manejando las cosas. Si la razón era más que lógica. Si le metiste 2.400.000 personas ahí, si le ampliaste la cobertura, obviamente, y no le diste el dinero, la institución tiene que irse de bruces. Esas eran las implicaciones que uno entendía. El presidente dijo, se le falta dinero, eso es lo que dice en junio, le vamos a dar dinero. Perfecto, eso lo entendimos y lo dijimos, bueno, pero ¿por qué se dejó llegar ahí? Esa era la crítica que yo había hecho, ¿por qué entonces se dejó llegar ahí? Después viene y sale unas declaraciones de una señora que fue la primera directora de Senasa, que dio unas pinceladas, y yo las comenté aquí, hablaba de los viajes, que no se reunía el consejo, que él hacía lo que le daba la gana, y un sinnúmero de cosas, que se investigaran tales y cuales cosas sugería esa señora. Y ahora sale el viernes, un señor que fue gerente diciendo, investíguese la cosa de los viejos, de los envejecientes, investíguese la cosa de los Papa Nicolau, investíguese, ¿se acuerdan? Un sinnúmero, yo no me recuerdo, son muchas cosas técnicas, médicas. Bueno, él ya puntualizaba detalle, había mucha gente que sí sabía que había cosas extrañas ahí, que posiblemente por eso es que el presidente en noviembre ordena que se haga esa investigación. Y mi comentario entonces fue, ¿por qué, si usted estaba al tanto y tuvo que ordenar esa investigación, deja ese incumbente ahí hasta agosto? ¿O lo puso a él mismo a hacer la investigación? ¿Quién le hizo la investigación? Eso no se ha explicado. Pero ¿por qué lo dejaron entonces hasta agosto? Y lo
contextualicé con lo mismo de Miyagi en el Ministerio de Educación, con lo mismo de Fulcar en el propio Ministerio de Educación. Digo, presidente, usted tiene mala suerte, que siempre lo he dicho aquí, mala suerte, pone la gente y por amistad, por amiguismo, y hoy se refiere de nuevo el presidente al tema de la amistad y los socios, pero se enamora de los funcionarios. Yo he sido coherente en eso. Los que siguen este programa siempre lo ven, saben que yo siempre he sido coherente en ese aspecto. Digo, presidente, es que no, los que más meten a uno en problemas son los amigos y los familiares. Créame. Eso es estudiado. Entonces, ayer el presidente dice que envió ese informe a la Procuraduría, ordenó a Seara Hatton, que fue de los que primero salió diciendo, no, eso no va a quebrar porque tenemos el dinero, él es el superintendente, él es del CISARRIL, él va a tener que ahora explicar por qué cogió el dinero del otro, del CISARRIL y Indorpril para dárselo a Senasa. Le preguntan, ¿usted cree que? Yo creo que es legal. ¿Usted cree que va a caer preso también? Son las cosas, usted no puede hacer las cosas así, busquen asesoría jurídica para que le digan con certeza, no, eso está bien. Y usted tiene ese documento ahí de abogados pesados que, no, yo hice eso porque me lo recomendaron y me dijeron que estaba bien, usted se cura. Pero eso está mal, de todo, hasta de sentido común está mal, coger dinero de una institución para transferirlo a otra, cuando es de los trabajadores, a una institución que no es de los trabajadores, porque en Senasa está titirimundi. Subsidiado, no subsidiado, empleado, no empleado. Entonces, ¿cómo tú mezclas el agua y el aceite? ¿Cómo? Eso es igualito que lo dije el viernes y los jueves y el qué sé yo que otro día, a lo que hizo Miyagi con la compra de una ONG, una fundación, un dinero de su universidad para comprar un terreno en terrenas a nombre de una compañía que se llama Constructora Morón. Son razones sociales diferentes. Usted no puede, eso es como lavado de activos. Término más o menos. Bueno, ok. Entonces, así las cosas, pues está el informe, se somete a la Procuraduría, lo va el nuevo director de Senasa y el superintendente van y llevan el informe. Y entonces el presidente dice que envió el informe como una advertencia a los funcionarios, y eso está bien. Dice, en estos 5 años he luchado contra la impunidad y la corrupción. El problema, presidente, es que dijo doña Milagro que hay 276 denuncias y lo único que yo recuerdo es un ciego que está preso de la lotería. Porque la verdad no se ha visto. Usted vio el caso de Las Parras, ahí renunció el que era ministro de la presidencia, Macarrulla, que después que no hubo nada, que no pasó nada. Los escándalos de Inaví era por racimo que explotaban. Hasta agosto lo tuvieron que dejar ahí de nuevo. Ahorita salen, que no, en noviembre hicimos un análisis de eso, una investigación, pero ¿por qué lo dejaron hasta noviembre? Digo yo, si fuera el caso para equipararlo a lo de Senasa, la analogía. Bueno, dice que es una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hace 2 o 3 días, la semana pasada, el presidente hizo un consejo de gobierno, les leyó la cartilla, así mismo fue, les leyeron la nueva ley de compras y el Código Procesal Penal, creo que fue, en cuanto a eso, con la procuradora. Yo creo, mi percepción, esa intuición, que yo creo que el presidente está muy preocupado porque seguramente está recibiendo muchas, si no informaciones, por lo menos está oyendo muchos ruidos que tiene que salir con estas declaraciones, que no es la primera vez que lo hace, y desde cuando lo dijo la primera vez la aplaudí, me gustó. Dije el presidente, yo puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices, y eso lo aplaudí entonces, y él sigue, y no está mal que lo siga recalcando, no, para nada, y yo lo apoyo y creo en su palabra. El problema es que no es lo que se dice, sino lo que se hace. ¿Dónde están los resultados? Entonces, esa es una crítica constructiva, porque doña Milagro fue que dijo 276, es la fecha, el número lo vi en estos días, lo vi ayer creo que fue, 276
denuncias que tienen y no pasa nada, que esto es subsanable, que esto es subsanable, que esto no pasó de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, así las cosas, el tema yo lo mencioné en un programa, que este informe contiene, según dice el gobierno, graves irregularidades. No lo dice la Procuraduría, lo dice quien hizo el informe, que no sabemos quién lo hizo. Si lo hizo la propia Cisarril, si lo hizo Senasa. Ara Hatton en una ocasión quiso justificarlo, ahora buscan el dinero, 12.500 millones para darle a Senasa. Sabrá Dios de cuánto es el hoyo, sabrá Dios. Las denuncias ya las comentamos, un call center paralelo, igual que en el Miner, una escuela que no repararon y cobraron el dinero, aquí. Un procedimiento que le decidieron a una persona que ni ella sabe que se lo hicieron, que lo operaron de apendicitis, ahí se gastaron, vamos a suponer, 200.000 pesos y ella ni siquiera sabe que pasó eso. Y cobraron por ahí. Clínicas, qué sé yo qué, todo el que esté tenga que responder, va a tener que responder. Pero las irregularidades, dice el informe, que son graves. Las que se han denunciado en los informes que han hecho estas ilustres damas periodistas, lo evidencian, son graves. Pero, obviamente, el tema no se podía quedar ahí, porque tiene sus implicaciones, que se haya ordenado el hacer ese informe, y en noviembre, y haber esperado un año, ahí lo que sucedió durante 5 años. No había por qué esperar un año, una cosa que eso salía rapidísimo. En un mes tenían ese informe, y si lo tuvieron en noviembre, en diciembre, en enero lo tenía el presidente, y vamos ya, noviembre estaba llegando casi. Después se habló de la parte esa, que es la oposición, que no pasaba nada de eso. Resulta que sí que pasaba, no solamente aquello de meter gente ahí por un tubo y ahora lo que están haciendo, que otro metiendo la pata también, lo de escoger dinero de Cisarril y Dopril para dárselo a Senasa, eso es un error. El gobierno es que tiene que buscar ese dinero. Lo hacen mal y lo hacen después, cuando lo quieren corregir, lo hacen peor. Le dije yo rápidamente el viernes, una solución. El gobierno emite unos bonos y ese dinero de Cisarril lo invierte en esos bonos. Usted le paga una tasa de 7%, por ejemplo, y lo usa para eso, para dárselo a Senasa. Y le pone un escrow account para que Senasa pague esos costos financieros. Las cosas tienen que hacerse bien y tener cerebro, no violando una cosa y metiendo los pies en un charco por otra. Bueno, entonces, obviamente, es un tema político, sensitivo, un tema que afecta a toda la ciudadanía y la oposición, que fue que inició la denuncia. Porque hay que decirlo, honor a quien honor merece. La Fuerza del Pueblo salió, hizo la denuncia. Luego el PLD salió también con la denuncia y el presidente responde. Seara Hatton responde, tratan de difuminar el tema, de desviarlo, pero no, con que era politizado y que era de los dos, para que la oposición quería quitar los 2 millones que se dieron, que se incluyeron. Y no era necesariamente eso, era que porque habían dejado quebrar esa institución. Quebrar, vamos a suponer, sí, porque si no tiene cuarto está quebrada, si no es solvente está quebrada. Y si tiene que vivir ahora del subsidio, que hay que buscarle 12.500 millones, de los cuales hay 6.000 que son para Senasa, plain. 6.000 que van para Senasa, pero de los otros 6.500, hay 5.000 que se van a distribuir entre las ARS, Senasa incluida. Eso está como el cuento de Miyagi y las universidades, que él tenía universidad, o sea que cuando él repartía 1.000 millones, parecía un número, a la de él le tocaba algo. Claro, pero como nos tocó a todos, no hay ningún problema, no puede decir sí, pero él la está tocando. ¿Él se sacaba acaso? No, él no salía. Aquí, estos 5.000 millones le toca a las otras ARS. Aparte de que está mal, porque no debía hacerle ni siquiera para Senasa, ahora le está pagando a las que son contributivos. Todas las otras ARS son contributivas. La única que tiene subsidiado es Senasa, que tiene subsidiado y contributivo. Por ejemplo, una ARS cualquiera, el empleado paga una proporción como para la AFP y el empleador, la compañía, paga la otra.
El gobierno no tiene que ver con eso. Ahora en el Estado, los que son empleados del Estado, el gobierno paga, el subsidiado son subsidiados, se los pone el gobierno. Pero en los que trabajan en el Estado, que tienen SENASA, el gobierno cubre la parte subsidiada y el empleado que quiere tener un servicio, una cobertura más amplia, paga adicional un contributivo. Ahora de los 12.500 millones, 6.000 para SENASA y 5.000 ahora para distribuirse la piñata entre todas las ARS que no necesitan de eso porque ellas trabajan muy bien con su contributivo. Y 1.500 para no sé qué otra cosa ahí que se me olvidó. Eso todo está mal desde la A hasta la Z. Aunque lo diga mi amigo Eddie Olivares, que dijo, eso lo dice él como ministro, él no lo dice como abogado. Apuesto peso a cobeto, bueno, que eso no soporta un análisis jurídico. Y ya lo dijo en estos días Olivo Rodríguez. Ok. Obviamente ese tema iba a traer respuestas y interacciones porque los políticos que hicieron la denuncia, dice Leonel Fernández, ayer que estaba en las votaciones, aplaudiendo la situación de las votaciones y que es el impacto que eso tenía, todo ese tipo de cosas. Pero como estamos en SENASA, no en política, dice él que aunque el gobierno negó irregularidades, en SENASA tuvo que admitirlas por las denuncias. Ya dijimos lo que dijo el presidente Abinader, ahora vemos lo que dijo el presidente Fernández. El reconocimiento de estas irregularidades por parte del gobierno valida las denuncias que hizo su partido. Aunque en un principio las negaron, finalmente se ha visto obligado a admitirlas al remitir un informe a la Procuraduría General de la República. En un primer momento se negó todo. Estoy leyendo lo que dijo el presidente Fernández. Se dijo que era falso, que la fuerza del pueblo se había excedido. Hoy se confirma que teníamos razón. Entonces, eso es lo que le digo. Eso era un tema importante que iba a tener repercusiones y indiscutiblemente los políticos le iban a responder. Igual Danilo Medina, que tenía una actividad ayer, dice que si el gobierno quiere crear un país ficticio, o sea, vendiendo ilusiones, engañando con discurso, va a quedar muy mal. Dice que estoy hablando ahora Danilo, dice que hicieron más obras que todos los gobiernos y eso es una mentira. Dicen que han construido tantas aulas como nosotros y es una mentira. Dicen que han construido carreteras, viviendas, mentiras. Y ahora se han despachado diciendo que cuando se vayan dejarán un país viviendo mejor al que encontraron. Si así fuera tendrían que restablecer la energía, el 911, la calidad de los servicios, SENASA que se ha totalmente deteriorado. Ustedes ven cómo el tema se ha ido decantando, el tema político, a la precariedad de los servicios y estos temas puntuales. Denuncias y el propio gobierno al salir y dar la cara, porque hay que reconocerlo ciertamente, que es lo que yo digo es que si se investigó desde noviembre, a enero ya se tenía todo eso investigado, no debió dejarse llegar que el señor ese estuviera ahí hasta agosto. Igual Inavíe. Dice que intentar convencer a la ciudadanía con discursos alejados de la realidad social es como si quisieran creer que fuéramos todos unos idiotas. Dice Danilo Medina, que tienen un pueblo desilusionado y frustrado. Entonces, obviamente que ese tema va a continuar en la palestra, va a continuar en la discusión. Lo importante ahora es, bueno, que pasa al tema de la Procuraduría, que la Procuraduría realmente satisfaga las expectativas de la sociedad, que se investigue, que no hayan vacas sagradas, porque hay que recordar, porque aquí a nosotros a veces se nos olvidan detallitos, y en nosotros en ingeniería y en economía y en finanzas uno dice que en los detalles es que está el demonio. Esos detallitos son importantes. Recuérdese que el señor Hassim, que dirigió SENASA, fue que, ustedes saben que en los partidos políticos se hace de que el sector externo, y quien dirige ese sector externo, que no son los que están inscritos, son grupos empresariales, sociales, que se aglutinan y apoyan determinada candidatura. Eso siempre se hace, y esos, como dicen, el poderoso sector externo, esos poderosos sectores externos, tienen sus perspectivas, expectativas, apetencias,
deseos legítimos. Porque voy a empujar yo esa carreta si no me voy a montar ahí. No, yo empujar para que prenda el carro y después me quiero montar, no que me dejen a pie. No, ¿verdad? Eso es legítimo, correcto. Pero parece que aquí también entonces SENASA se usó como una piñata de ese sector externo que apoyó, que dirigió el incumbente que estuvo ahí. Obviamente es un tema que va por la política y tiene que decantarse por la política y no puede ser de otra manera. Al final del día lo que la sociedad ahora espera es que se investigue, se haga una investigación donde se abarque todo el que sea culpable, que tenga que pagar con sus culpas. Recordar, por supuesto, que los ilícitos son intuito personae, son individuales. Esto no es de que somos un grupo, no. Si yo no estoy metido en eso, a mí no me pueden meter en eso. ¿Correcto? Gracias. Si yo estoy, no tienen por qué andar sacándome y después un acuerdo de que yo pago 3,000 cuando yo me fui con 20,000. No. Así tampoco. Eso es por el lado de la investigación. Por el lado de la sociedad y el servicio que tiene que brindar SENASA a sus stakeholders, a sus accionistas externos, tanto nosotros los contribuyentes, los afiliados, como los que brindan los servicios, los médicos, las farmacias, los laboratorios, las clínicas, ¿verdad? Todos esos sectores tienen que buscársele el dinero, pero buscársele el dinero bien a SENASA, no esto que han hecho, para que pueda cumplir con sus compromisos y se le pueda seguir y se pueda apoyar esa gran institución que cumple un papel fundamental. Y hay que apoyarlo, y está bien. Y el presidente lo que debe es corregir esos detallitos. No me vistas rápido que voy deprisa. No. Por ejemplo, mira esto. SENASA suspenderá contratos a 10 centros privados del régimen subsidiado que cobraban no matter what. Salga Pato Gallareta, vaya gente o no vaya. No, tú tienes 500,000. Había un tipo, una asociación, uno ahí que dijeron el nombre, yo no me acuerdo cuál, no importa. 500,000 empleados que cobraba un cápita, 130, 70 millones casi mensuales. Entonces, pero tú contratas a una gente para que te deshierve el patio de tu casa y tú le pagas, ¿cuánto es? Ustedes se acuerdan, mira, yo quiero que tú me pintes esto, yo le voy a cobrar tanto, no, píntame esto y cuánto me cobra por... Tú no agarras, ¿verdad? Vaya, pinte o no pinte y tú no le pagues, porque eso está igual, pero eso se hizo institucionalizado así. Entonces, SENASA dice, suspenderá los contratos a 10 centros, no dice cuáles, de atención primaria del régimen subsidiado, del que pone el gobierno, suspensión de sus contratos bajo la modalidad del pago capitado o una tarifa fija. Tú tienes 500,000 personas ahí, 130 por cada uno, al mes eso era 70. Vaya gente o no vaya. Si tú tienes ahí, porque aquí está el detalle, si tú tienes ahí 500,000 viejitos, tú le puedes buscar el presupuesto de Kuwait y no va a alcanzar. Pero si tú tienes ahí 500,000 jóvenes de 18 a 36 años que no van ni siquiera al médico, ni saben por dónde queda una clínica, más cuando una cosa rara le pasa. ¿Ve? Ese ni consume nada y eso es dinero. Guay. Entonces, eso no puede ser así. Eso que acaba de hacer SENASA, eso yo le diría, eso es soft power. Decisiones administrativas inteligentes que ahorran. Le van a pagar ahora por servicios realizados. Claro, fueron 25,000 al mes. ¿Atendiste? ¿Cuánto es la factura? Tanto. Le pago. Pero no, así no. Hay cositas que se pueden hacer y se hacen bien. Esto yo lo favorezco. Acuérdense que antes de explotar este lío de SENASA, andaba Seara Hatton, el superintendente, con un asunto para redistribuir la cápita. La cápita es lo que la porción individual, per cápita, por las personas, cada uno. Porque había ese problema de que habían unas ARS que se estaban beneficiando porque tenían unos paquetes de jóvenes. Entonces nada más era acumular para que de esa acumulación pues se distribuyera. Así es como que yo creo que debe ser las cosas.
O sea que se pueden hacer las cosas bien, señores. Permitirá que los recursos se utilicen de manera más equitativa y transparente. Aquí, lo de equitativo, perfecto, es lo mismo que acabo de decir. Tú no me puedes dar a mí la masa y a aquel el hueso. Claro, aquel ¿saben quién? El gobierno, nosotros, el que ponemos, los que pagamos los impuestos, por esta quebrada. Pero esto de transparente, cuando dice ahora SENASA en la nueva administración, de nuevo es una aquí crítica velada a lo que estaba pasando ahí. Fuera de los que decía fraude, colusión, robo y todo lo que salga en esa investigación, hay otros aspectos que, aunque tú no los encasilles, tipifiques, que es la palabra que usan los abogados, tipifiquen como dolo, también son de ineficiencia en beneficio a algunos, a alguienes, como dicen los muchachitos. Concentramos los recursos estatales en un modelo que nos permita garantizar mayor sostenibilidad. Había que esperar 5 años para hacer esto. En 5 años lo que se hizo fue todo lo contrario. Por eso está quebrado. Ni se sabe el nivel del hoyo que hay ahí. Se puede empezar a calcular de que es más de 6,000. 6,000 y por ahí María se va. Y contando. Pero no debió de llegarse nunca ahí. El cápita que otorga una suma fija mensual al afiliado sin importar la cantidad de servicios que demanda. Un joven nada más pone los de mensual y no va al médico. Pero el adulto mayor, ya el más de mayor edad, anda demandando servicios. Entonces, así es la cosa. Dirección de Compras y Contrataciones dice, contratos de SENASA y el prestadora de servicios de salud no están reguladas por la 340. En unos casos, si son prestadoras de servicios, pueden hacer lo que les dé la gana. Así tampoco no. Hay que poner orden en esto. Que van a mandar el informe a la Procuraduría sobre una que el pasado 15 de agosto dejaron sin efecto, que se llama PharmaCard. Lío y lío por todos los lados. Y evidentemente eso no debió haber sido. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.